Romanos capítulo 8, versículo 7 cita: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Hermano, los designios de la carne, es decir, los pensamientos carnales, son enemistad contra Dios y no se sujetan a la voluntad de Dios. No importa lo aparentemente sensatos y buenos que parezcan ser esos argumentos u opiniones carnales. Si usted cumple su servicio en la iglesia de acuerdo a esos pensamientos carnales, eso no será del agrado de Dios. Solo si derriba toda clase de pensamiento carnal podrá tener fe espiritual. Tan pronto haya eliminado sus pensamientos carnales, podrá entender la voluntad y el amor de Dios, serle grato a Él y vivir en ese nivel de bendición celestial. El poder de Dios trasciende el conocimiento y el pensamiento humano, y la sabiduría y el entendimiento de Dios no pueden ser medidos por el hombre. Si obedece la voluntad de Dios y desecha todo pensamiento o criterio humano carnal, podrá experimentar en su propia vida el inconmensurable poder de Dios. Hermanos, desde que acepté al Señor y conocí a este Dios todopoderoso, nunca he puesto en duda la palabra de Dios usando mi propio criterio o pensamiento carnal. Durante los 7 años que estuve enfermo, ningún doctor pudo sanarme. Solo Dios lo pudo hacer y lo hizo en un instante. No tomé medicina alguna ni me operé. No obstante, cuando me arrodillé y me humillé ante Dios la primera vez que vine a una iglesia cristiana, este todopoderoso Dios me sanó inmediatamente de todas mis dolencias, y debido a que experimenté la omnipotencia de Dios en mí mismo, llegué a creer en todo lo que está escrito en la Biblia. Si leí en la Biblia que Jesús resucitaba a los muertos y que sanaba a los enfermos, lo creía al pie de la letra. El sol y la luna se detuvieron por la oración de Josué. Moisés dividió en dos el mar rojo. El agua amarga se convirtió en dulce. Todo eso lo creí. Las 10 plagas en Egipto, la gente pidiendo que la sombra del apóstol Pedro pasara sobre sus familiares enfermos para que sanaran, los endemoniados que eran liberados y los que eran sanados de toda dolencia, tan solo imponiendo los pañuelos del apóstol Pablo, y todo lo que no podía creerse con el razonamiento humano, y muchas otras cosas más. Todo eso lo creí. Desde que era un nuevo creyente, he creído todos los 66 libros de la Biblia tal y como están, y nunca los he puesto en duda. No saben lo agradecido que estoy por ello. Y como todo lo he creído, muchas almas moribundas han vuelto a la vida, porque creí cada palabra de la Biblia. He podido obedecer todos los mandamientos de Dios escritos en su palabra, porque creí en el todopoderoso Dios a través de la oración. He confiado solo en Él en toda clase de circunstancia, y en cada ocasión Dios ha hecho milagros que han trascendido la capacidad, el entendimiento y la ciencia del ser humano. En esta iglesia hay muchos hermanos que han experimentado este obrar poderoso de Dios porque no han razonado de acuerdo a su criterio carnal, sino que han dependido solo de Dios. Hace un tiempo un hermano se enteró que a su hermana la habían ingresado de urgencia en un hospital porque había bebido un producto químico venenoso. En ese entonces ella no creía en Dios y había tomado el veneno en un arranque de ira. Este producto es tan venenoso que si alguien bebe tan solo un poco es 100% fatal. Se decía que no había antídoto para este veneno. Su boca, esófago y estómago estaban severamente dañados y sus pulmones, hígado y riñones estaban deteriorados. A pesar que estaba en el hospital, los doctores no tenían tratamiento médico alguno para ella y afirmaron que sobreviviría solo 15 días como máximo. Su hermano la visitó mientras ella esperaba morir en medio de espantosos dolores y le predicó el Evangelio. Le dio testimonio de Jesucristo y del Todopoderoso Dios y le contó algunos de los testimonios de sanidad milagrosa que habían tenido lugar en esta iglesia. Finalmente, ella abrió su corazón a Dios y al Señor. Entonces se escapó del hospital solo con la bata que dan a los pacientes y vino a verme. Para esto, ella estaba internada en un hospital no de esta ciudad, sino de una provincia a horas de viaje. En ese momento yo estaba participando en el servicio de aniversario de una iglesia hija. Estos hermanos vivían en otra provincia y ella había venido todo el camino hasta Seúl con la bata del hospital.
Después que terminé el mensaje, me fue difícil abrirme paso debido a la cantidad de personas que habían asistido al aniversario. Apenas pude arreglármelas para pasar. En ese momento vi que la hermana estaba en una situación crítica, así que oré por ella. Vi que tenía fe y oré por ella. Al día siguiente, algo sorprendente sucedió. Todo ese dolor tan agudo había desaparecido y el examen médico decía que todos los órganos internos que antes aparecían deteriorados habían recuperado completamente su estado normal. Los doctores dijeron que perdería la vista de su ojo izquierdo debido al producto químico que le había salpicado. No obstante, luego de mi oración, su ojo también sanó completamente. Si ella hubiese seguido su razonamiento humano, hubiera dudado que alguien que ha bebido un producto químico venenoso pudiera sanar de envenenamiento en una iglesia. Sin embargo, no se dejó llevar por esos argumentos carnales, sino que declaró y anticipó que Dios la iba a sanar si oraba por ella. Esa fe le agradó a Dios. Dios vio su fe e hizo que ella experimentara su poderoso obrar de sanidad. Luego de la oración, Dios no solo la sanó, sino que también la bendijo con un hijo, después de 21 años de infertilidad. Sí, hermanos, la hermana resultó encinta y dio a luz un bebé. Durante 21 años de vida conyugal no había podido concebir. ¿Se imaginan lo duro que debe haber sido para ella? Además, también había sido maltratada y vejada por ello. Qué miserable debe haber sido su vida, que incluso quiso suicidarse. No obstante, Dios vio su fe. Ella escuchó la palabra y vino desde esa provincia para que orara por ella. Dios consideró eso como fe y la sanó esa misma noche. Toda la noche tuvo una fiebre alta. Ese era el proceso de sanidad. Al día siguiente no había más dolor. Estaba completamente sana. Sin embargo, ¿qué es lo que ella más deseaba? Sí, era tener un hijo. Dios la bendijo con un hijo luego de 21 años de matrimonio y ahora pueden ver que el niño ha crecido hermoso y saludable. Dios normalmente da esta clase de regalos cuando, de esta manera, muestra su fe y da más de lo que ha pedido de acuerdo a su nivel de fe. La hermana no había podido concebir por 21 años, así que ya debía ser bastante mayor. ¿Tendría la suficiente fe para quedar encinta por una oración? Ni siquiera lo había pedido. No obstante, Dios la bendijo con un bebé y ahora ella vive una vida feliz. ¡Qué bueno es nuestro Dios y Padre! ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, solo con fe se puede agradar a Dios. Si no sigue su razonamiento natural y carnal, sino que confía en Dios, Él con toda seguridad obrará en su vida y en su salud. El problema es que el ser humano se basa y cree en sus pensamientos carnales y no confía en Dios. Estimado público, toda teoría, conocimiento, opinión, idea, etcétera, que le impida creer y obedecer la palabra de Dios es un pensamiento carnal. La gente vive, se comporta y reacciona en base a infinidad de pensamientos y juicios carnales. Por eso se hacen enemigos de Dios. Jesús llevó la corona de espinas para perdonarlo de los pecados que comete con sus pensamientos carnales y salvarlo del infierno. La pregunta es, ¿qué puede hacer para recibir esa gracia? Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5 señala: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento. Hermano, no dice algunos pensamientos, sino todo pensamiento. Finaliza el pasaje: a la obediencia a Cristo. Como menciona este versículo, deberá derribar todo tipo de argumento y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Solo entonces, como dice el resto del pasaje, podrá tener victoria sobre el enemigo. Deberá despojarse de toda clase de pensamiento carnal que vaya en contra del conocimiento de Dios y asimismo desechar todo tipo de pensamiento que esté en contra de la palabra de Dios. Entonces, sus pensamientos cambiarán y aceptará la voluntad. Sobre todo, deberá santificar su corazón a fin de erradicar todo pecado de pensamiento. En otras palabras, deberá despojarse de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, cita: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Es decir, todo eso proviene del poder
de las tinieblas, del diablo. Si tiene maldad en su corazón, su mente se llenará de deseos por las cosas materiales, sin importar lo mucho que procure pensar en la palabra de Dios. No podrá evitar tener pensamientos carnales. Si tiene deseos de la carne, los placeres del mundo lo atraerán y será tentado para conseguir y disfrutar esa clase de placeres. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21 señalan: manifiestas son las obras de la carne. Hermanos, hay algunos que se preguntan qué pecados pueden cometer y aún ser salvos. Todos los miembros de esta iglesia ahora entienden claramente la verdad. Sin embargo, algunos cristianos preguntan qué pecados pueden cometer sin perder la salvación. La Biblia, no obstante, dice que debe despojarse de toda clase de pecado y de toda forma de maldad. Le pregunto, ¿acaso es tener fe querer saber qué clase de pecados puede cometer y aún ser salvo? Entre los pecados, Dios dice que son obvios los actos de la naturaleza pecaminosa o las obras de la carne. Claramente Dios menciona en la Biblia que hay pecados que pueden ser perdonados si verdaderamente se arrepienten y se alejan de ellos, y otros pecados que no pueden ser perdonados. Por eso, Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21 advierte: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermano, si no hereda el reino de Dios, significa que no será salvo. Los deseos de la carne lo empujan a desear hacer las obras de la naturaleza pecaminosa. Lo siguiente, los deseos de los ojos hacen que su mente busque las cosas carnales a través de lo que ve con sus ojos y oye con sus oídos. Debido a estos deseos de los ojos, el deseo por las cosas mundanas y terrenales aumenta más y más. Finalmente, el orgullo o la vanagloria de la vida hacen que sea presuntuoso y presumido, buscando todo tipo de placeres mundanos. El orgullo de la vida hace que desee ser más importante y más elogiado que los demás, que busque el poder y la fama en este mundo. Si saca de su corazón los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, su mente no se llenará más de pensamientos carnales, sino de espirituales. Amados hermanos, podrán llevar las mejores coronas en el cielo precisamente porque Jesús llevó la corona de espinas por cada uno de ustedes. En el cielo hay varios tipos de coronas. Las coronas celestiales serán diferentes de acuerdo a la clase de vida que haya vivido en este mundo. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 25 señala: todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Le pregunto, ¿cuál es la corona que perece o que es corruptible? Quiere decir una corona que no lo llevará al cielo. Aquí, una corona incorruptible se le otorga a aquellos que han aceptado al Señor y que se esfuerzan por despojarse de sus pecados escuchando la palabra de Dios. La corona de gloria que se menciona en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4, se le dará a los que se han despojado de sus pecados, viven por la palabra y así glorifican a Dios. La siguiente, la corona de vida que se menciona en Santiago capítulo 1, versículo 12 y en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, es otorgada a los que han sido fieles hasta la muerte, amando a Dios al grado sumo y que han alcanzado la santidad, echando fuera toda forma de maldad. Para los que han llegado a la perfecta santidad y han sido totalmente fieles al Señor, con esa fe que agrada y complace a Dios, como el apóstol Pablo, se le concederá la corona de justicia, como señala segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 8. Finalmente, en Apocalipsis capítulo 4, versículo 4, podemos ver en el cielo a los 24 ancianos llevando coronas de oro. Esta es la mejor y la mayor de todas las coronas. No significa que el que recibe esta corona de oro no pueda también recibir la corona de justicia. El apóstol Pablo recibió ambas.
Aquí, ancianos se refiere a los que están totalmente santificados, son fieles en la casa de Dios y tienen la fe como el oro puro. Igualmente, las diferentes coronas se entregarán de acuerdo a su nivel de santidad y a lo fiel que ha sido en este mundo. En particular, la corona de oro y de justicia se otorgará a los que Dios exalta más. Ellos disfrutarán de la gloria eterna en el cielo. Cuando Jesús llevó la corona de espinas, no solo lo redimió de sus pecados de pensamiento, sino también le dio acceso para llevar las mejores coronas en el cielo. Es mi deseo que entiendan este profundo amor del Señor y que así se despojen de todo tipo de pecado de pensamiento. Oro para que derriben toda clase de argumento carnal que lo pueda hacer dudar de la palabra de Dios y que le impida obedecerla. Les ruego que tengan solo pensamientos buenos y espirituales, que obedezcan completamente la palabra de Dios y de esta manera experimenten el obrar del Espíritu Santo. Finalizo el mensaje. Queridos hermanos en Cristo y estimado público, segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 8 señala: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Una pregunta: ¿quiénes son los que anhelan la venida del Señor? Alguien diga amén. Sí, son los que han sido cultivados como la novia del Señor. Han guardado perfecto e inmaculado todo su espíritu, alma y cuerpo hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ellos se sentirán gozosos si el Señor viene antes, porque ya habrán terminado la buena carrera de la fe y lo estarán esperando. Por eso el pasaje dice: no solo a mí, sino también a todos los que anhelan la venida del Señor. Aquellos que ansían que el Señor regrese, incluso hoy mismo, deben haber finalizado su proceso de perfeccionamiento como la novia del Señor. Tal como menciona la Biblia, deberán haber guardado todo su espíritu, alma y cuerpo intachable para el regreso del Señor Jesucristo. Dios dará la corona de justicia a todos ellos. Este versículo quiere decir que la corona de justicia será otorgada a todos los que deseen el regreso de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Una pregunta: ¿cuántos anhelan la segunda venida de nuestro Señor? Hermanos, deben prepararse como la novia perfecta del Señor lo más rápido posible para que puedan declarar que verdaderamente anhelan su segunda venida. ¿Se imaginan si el novio viene para recibir a su novia y ella no está lista para entrar al banquete de las bodas porque aún no ha terminado de prepararse? La declaración de esa novia deseando el regreso del novio no será verdadera. Únicamente si ha santificado completamente su corazón y ha sido fiel en toda la casa de Dios, como Moisés, podrá entrar a la Nueva Jerusalén y declarar de corazón: Maranata, Señor, ven pronto. Todos ellos recibirán la corona de justicia y entrarán al más glorioso lugar para morar en el cielo. Hermanos, les pido que finalicen su perfeccionamiento como la novia del Señor lo más pronto posible y así lo puedan recibir como su amado novio. Oro en el nombre del Señor para que reciban la corona más gloriosa en el eterno reino de los cielos. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet, o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre
de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia, que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pone en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.